anteriormente, dublinadas, que son personas que, habiendo pedido asilo, como se decía, pues en Holanda, en Francia, según el reglamento de Dublín, y no voy a extenderme mucho con el tema de la normativa, pero son personas a las que los Estados consideran que tienen que pedir, están obligadas a pedir asilo y a permanecer en los Estados de primera entrada, y bien sea porque los dispositivos de acogida a estas personas tienen muchas carencias, o porque las propias personas ya tienen una vida de alguna manera construida en esos países europeos, resisten a esa dublinación pues, de la forma más evidente, que es volviendo a regresar al país donde se les había dublinado, ¿no? Y esas personas también debemos considerarlas migrantes en tránsito. Y no sé si tengo un minuto más para la segunda. Por supuesto. Vale, bueno, pues es que ya el tema de la segunda pregunta es cuáles son los principales puntos o pilares a considerar de construir un sistema de acogida, ¿no? El ADN del sistema de acogida. Y yo creo que, reincido, también se ha dicho anteriormente, partiendo de que los recursos sociales, sobre todo, son limitados, bien sea por las crisis o bien sean por el tema de la economía, partiendo de ello sí que coincido y suscribo la idea de que los derechos de las personas autóctonas, extranjeras, independientemente de su situación administrativa, no son situaciones que dependen de la moral, que decía Blanca, de la caridad, no son opciones, son derechos consolidados, recogidos en textos jurídicos, asumidos, textos jurídicos internacionales, asumidos también por los Estados, incluso por otras entidades, cuando se hablaba de gobernanza multinivel, pues a nivel municipal. La Ley Vasca de Municipios también recoge una serie de derechos que corresponden a las personas por vivir aquí y que son innegociables. Son derechos fundamentales innegociables ante, por supuesto, ante los servicios jurídicos, pero sobre todo innegociables ante esa percepción social, esos rumores que cuestan tanto rebatir, de que no es una cuestión negociable, ¿no? No es una cosa, son derechos que están positivizados. Positivizados es que están ya recogidos y son reconocidos independientemente de la voluntad de la persona que tenga que prestar esos servicios. Por tanto, creo que es un elemento muy a defender, tanto por las entidades como por las propias instituciones, porque muchas veces las instituciones son víctimas también de esos rumores, de esos discursos mal construidos, de que están favoreciendo a algunos colectivos frente a otros, y cuando digo esos otros, sobre todo suelen ser poblaciones autóctonas que se quejan de un trato discriminatorio o diferente con respecto a las personas extranjeras. Y creo que es importante defender que si algo nos hace como una sociedad democrática, avanzada, es el reconocimiento de los derechos, que creo que en los últimos años, bien sea porque hay una presión social regresiva en ese ámbito, como por supuesto que hay tanto gobiernos en el contexto europeo y sobre todo pues, en el Parlamento Europeo, donde emanan una serie de normas que nos afectan a todos, pues esa regresión o esa polarización hacia la derecha yo creo que no favorece en nada este discurso de los derechos, pero bueno, yo creo que están los fundamentos de cualquier Estado democrático y por supuesto el proyecto europeo. Eskerrik asko, Iker. Volvemos a Ramón. No sé, Ramón, de tu punto de vista, a nivel del ADN. Muy bien. Ahora. Muy bien. A ver, yo no os voy a dar aquí ninguna receta mágica sobre cuál debería ser el ADN, porque yo creo que no lo hay. Pero lo que sí sabemos, los que hemos trabajado mucho tiempo en temas de acogida, recepción de inmigrantes, de refugiados, sabemos lo que funciona y lo que no funciona, porque no es una política nueva, es una política que en España llevamos ya pues más de 20 años trabajando en temas de acogida, desde el nivel local, desde el nivel autonómico y también a veces también desde el Estado, ¿no? Entonces yo, cuando nos planteaste esta pregunta, cogí
cogí las bases de acogida a la ciudad de Barcelona que redactamos en enero de 2007, o sea, 2007, imaginaros, que por cierto lo redactamos con una técnica de aquí del País Vasco que trabajaba con nosotros, Maya Berasategui, bueno, fui a ver el esquema y lo volví a analizar a ver si era válido o no, si nos lo podíamos cargar, pero no, viendo el esquema yo creo que aún es válido. Y son las cosas básicas, ¿no? ¿Y qué es las cosas básicas, ¿no? ¿Cuál es el ADN? Bueno, pues la recepción, amabilidad, recepción, ¿no? ¿Para qué? Para informar sobre los trámites administrativos básicos. Uno que ha citado mi compañero Iker, que es el padrón, por ejemplo. Y si aquí hay responsables de ciudades, por favor, flexibilidad en el padrón, medidas imaginativas, padrón sin domicilio fijo, pero que la gente se empadrone en el momento cero. Segundo, asesoramiento jurídico, ya lo hemos dicho antes, es fundamental. Y cada persona es distinta. Unos serán solicitantes de asilo, otros menores, otros no sé qué, pero el asesoramiento jurídico es básico para encontrar el camino del futuro de esa persona para la legalidad. Porque trabajar con una persona sin papeles o con papeles es muy, muy, muy distinto de los que estamos intentando trabajar, ¿no? O sea, los trámites básicos, ese sería el primer gran ADN. La segunda sería los accesos a los recursos generalistas de la Administración, por ejemplo, y que viene muy relacionado con en el momento que una persona está empadronada, que tenemos la suerte en España de tener el padrón, que no lo tiene en Europa, y es legal el padrón, y una persona en situación irregular puede estar empadronada, y desde el momento que está empadronada tiene un estatus de vecindad legal reconocida por la Ley de Bases de Régimen Local, ¿vale? Es un vecino, una vecina, ¿vale? Es irregular, es verdad, no tiene permiso de residencia, pero es vecino y vecina, es ya inclusión, y a partir del padrón después podemos acceder a la salud, podemos acceder a la educación, a otros servicios sociales de emergencia, a otros servicios. Vivienda, Blanca, ella mencionaba el tema de la vivienda, aquí tenemos un problema muy, muy grave para todos, no para los inmigrantes, sino para todo el mundo, ¿no? Y después, la inserción laboral, claro, tener papeles o no tener papeles, pues es importante para la inserción laboral, pero sí que hay personas en situación irregular regularizables, ¿vale? Con una oferta de trabajo, si les ayudamos a esa oferta de trabajo, las podemos ayudar a regularizar, ¿no? Pues todos esos programas de la administración pública de intentar facilitar esas ofertas de trabajo con el tercer sector, etcétera, hablar con la delegación de gobierno, pactar, etcétera, y sacar a la gente de la irregularidad a través de la oferta de trabajo, y creo que es muy clave, ¿no? O sea, acceso a los recursos básicos. Y esos recursos básicos tienen que repensarse también para la acogida, ¿no? Y aquí, como mencionaba Blanca también, a veces nos encontramos con, tú, desde el nivel regional o local, estás haciendo políticas ahí intentando hacerlo bien y de golpe de porrazo te encuentras con decisiones legislativas macro que te arruinan, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a un ejemplo que recordaréis, que es la exclusión sanitaria de Ana Mato en el año 2011. Los que trabajábamos, los problemas que nos dio para que la gente consiguiera, aquí en Euskadi y en Cataluña y en Andalucía también, se mediaron soluciones, pero fue un quebradero de cabeza impresionante que excluyó y dificultó mucho el acceso a una cosa tan básica como la salud, ¿no? Finalmente, la tercera pata de ese ADN, ¿no? Que teníamos en esta planteamiento, ¿no? Es todo el tema al conocimiento del territorio y de proximidad, ¿no? Es decir, al final las personas llegan y viven en un sitio concreto, ¿no? ¿Qué hay en ese territorio, ¿no? ¿Qué instalaciones, qué asociaciones? La lengua, el conocimiento de la lengua, invertir y facilitar que haya flexibilidad en que la gente se pueda apuntar a cursos con diferentes horarios, sábados, lo que sea, por la mañana, por la tarde, mediodías, diferentes niveles. Eso hay que facilitarlo, porque la lengua facilita después la inserción laboral y que te comuniques con tu vecino o con tu vecina. La involucración de redes de entidades en ese proceso es fundamental. Contemos con la sociedad civil. Donde llegan los voluntarios o los profesionales de la ONG, los funcionarios no llegamos. Los funcionarios tenemos unos horarios, ¿no? Y nos vamos a la casa cuando toca. En las ONGs no.
Son ONGs que tienen cariño con la gente que atienden, ¿no? Y entonces hacen otras cosas, ¿no? Que van más allá, ¿no? Y que crean después ciudadanía, intercambio, interacción, y eso es bueno y es positivo, ¿no? Esos tres grandes ámbitos, para mí, yo creo que es el ADN, ¿eh? Es que ricasco, Ramón. Nicole, te toca tu turno de 10 minutos, así que tienes 2 preguntas en todo caso, porque esto tiene contraprestación. Entonces, lo mismo, la pregunta relacionada con el ADN, y entroncamos también ya con la tercera pregunta a nivel de aprendizajes, a nivel de experiencias de coordinación, de colaboración, de cooperación. Sí que os decíamos, a nivel de, cuando nos adelantamos la pregunta, que pueden ser también experiencias que surjan de la acogida, pero que también surjan de otras experiencias que no sean de un sistema de acogida, que puedan ser aplicables, con el interés, sobre todo, que sea una aplicabilidad aquí, al territorio vasco, al territorio de Euskadi. Muchas gracias. Es verdad que esta mañana Javier hablaba del modelo, el buen modelo, ¿no? Pero que necesitaba últimos ingredientes. Es verdad, yo diría que hay que redefinir incluso esos modelos a nivel estatal. Pues sí, tenemos que hablar un poco lo que es del Pacto Mundial sobre el tema de inmigración. Vemos ahí lo que piden, que sea una migración ordenada, regular, digamos, de todo tipo de formalidad posible. Pero tenemos que hacernos también la pregunta, ¿por qué esas personas que tienen que venir de una manera ordenada no viajan de una manera ordenada? Porque la base, las causas es desde sus países de origen. Evidentemente no vamos a pedir que España se haga cargo de la responsabilidad de los dirigentes africanos, en ese caso, o de otros continentes. Es responsabilidad de esos dirigentes. Pero si no hay una respuesta hacia la ciudadanía, la gente tiene que tomar la decisión de poder abandonar su país. Entonces, hemos hablado de todo lo que es el círculo vicioso del empadronamiento, de cómo poder tener los papeles, porque al final, si tú no tienes el empadronamiento, no podrás justificar tus 3 años para pedir arraigo. Que haya una norma que garantice que haya arraigo aquí en España, pero qué porcentaje de la gente pueden llegar a pedir realmente el arraigo, sobre todo la parte de migrante que viaja sin pasaporte. Finalmente es difícil, se pueden poner leyes que pueda ayudar, pero si los requisitos no benefician a un colectivo determinado, no hemos hecho nada. Evidentemente, aquí muchas veces enfocamos las cosas desde una sola dirección. Entonces, aquí por la mañana se dijo, los inmigrantes no se pueden sentir, digamos, un grupo como marginada, porque la discriminación muchas veces también suele ser por raza. Todos hemos sido testigos, hemos visto a nivel global, no hablo del nivel de España, pero a nivel global, cómo ha sido el recibimiento de los refugiados ucranianos. Cosas que nunca se ha hecho con los inmigrantes africanos, en este caso sirio, Afganistán, me da igual quien sea, pero no se ha hecho. Incluso se adaptó hasta libros para aprendizaje del idioma a ese colectivo. Es como si el otro colectivo, al nivel intelectual, son como nulos, pero hay también gente con un nivel de estudio que viene de otros países, pero en ningún momento se adaptó esa herramienta para poder dar apoyo a ese grupo de colectivo que huía también de su país de origen. Yo creo que aquí se clasifica muchísimo el tema migrante. Entonces, esa clasificación hace que el tema migración sea un problema para la acogida, para el tema de integración. Hay propuesta para ley contra el tema de racismo. Hoy día no se puede hablar de inmigración sin hablar del camino y sin hablar del racismo. Es algo que vivimos día a día. No se puede generalizar, hablar un poco que España es un país racista o España es un país que deja de ser racista. Yo, en mi caso, si me preguntan, tú como Nicole, ¿has vivido el racismo? Diría que no, porque yo llegué aquí como refugiada, la gente que me ayudaron a pagar mis estudios, a ser quien soy, son los españoles. Pero sí tengo que hablar como directora de una asociación que trabaja con el colectivo africano, sí que el racismo existe en todos los niveles, a nivel de vivienda, a nivel de empleo, a nivel de administración. Porque cuántas veces hemos visto que un inmigrante ha llegado a una administración, no hay ni intérprete ni mediador que le entienda.
Aquí hay diferencia de cultura. El punto de partida es la interculturalidad. Si queremos realmente que una persona se integra, hay que redefinir muchas cosas, hay que definir todas esas cosas que da pie a una integración digna. Si no, no estamos haciendo nada. Muchas veces también las entidades tendemos a ver las entidades pequeñas y las entidades grandes. No hay ahí como una coherencia para poder decir no estamos compitiendo, tenemos que trabajar mano a mano para buscar una solución que ayude a los seres humanos, porque aquí hay que ver, ¿estamos hablando de acoger a los inmigrantes o estamos hablando de acogida de migración? Ahí cambia completamente. Si tenemos que hablar de personas, hay que diseñar cómo acoger a las personas, no hablando solamente de acogida de migración, porque ahí no estamos hablando de los números, como siempre estamos acostumbrados de hablar de los números cuando se trata de migrante en ese sentido. Ahora mismo, con la nueva ley de dar los papeles a la gente por el tema de formación, estamos aplaudiendo. Todo, cuando hay leyes, cuando hay protocolos, son herramientas, evidentemente aplaudimos. Pero, ¿quién entra con los requisitos al 100%? Porque siempre hay letras pequeñas en todo eso. Seguramente hay un colectivo, hay un grupo de gente que se van a quedar como fuera. Pero aquí también, cuando hablamos de inmigrante, de acogida, todos hemos sido acogida alguna vez en nuestra vida. Aquí también dejamos parte a una población que no se ha hablado, que son menas. Esas personas no se pueden sentir como personas migrantes, como personas ilegales durante toda su vida. Yo creo que tenemos que pasar como en acción. Los inmigrantes no pueden seguir siendo los eternos alumnos. Eso no puede ser así, porque si queremos trabajar correctamente con todos, entonces tenemos que estar tratando a otras personas, a otros colectivos, de tú a tú. Ahí sí que habrá una convivencia pacífica, habrá una integración digna. Hablar un poco de lo que es el tema de aprendizaje multinivel, colaboración interinstitucional. Ahí yo hablaría un poco del tema de interseccionalidad. Yo creo que al nivel de administración se tiene que incorporar el tema de interseccionalidad. Hoy día en muchos espacios se están hablando de interseccionalidad, pero realmente se está trabajando esa interseccionalidad de una forma digna, porque también hay colectivos de migrantes que son afrodescendientes, que no se toca. Aquí no podemos beneficiar, se dijo esta mañana, a un grupo y dejar aparte a otro grupo. Porque todas las personas que hemos salido de nuestros países, da igual que llevas 40, 30 años, si España sigue teniendo esa mirada, que eres persona migrante, entonces sí, no tiene oportunidad, no tiene oportunidad con tus 30 años, también tiene que abrir puerta para que esa gente se integre dignamente. Tiene que ser una integración diferente a una persona que llega hoy, pero la integración es algo que siempre continúa. Los propios españoles, yo creo que también os tenéis que integrar, porque nos pedís la integración, pero no debemos de confundir esa integración con la asimilación. Entonces tenemos que estar trabajando mano a mano para que nos sentimos como en casa. Gracias. Merci bien, Nicole. Iker, tu turno, 5 minutitos de aprendizajes claves. Sí, bueno, aprendizajes, yo sigo con lo más reciente, ¿no?, de nuestros estudios, y es el tema del tránsito. Y una de las cosas que queríamos aprender, o poder entender, es por qué llegaban a este territorio personas que ya habían venido del otro lado de la frontera, me refiero al lado oriental de la frontera, de la zona de Cataluña, ¿no? Personas que habían estado en Barcelona, habían tenido tan cerca la frontera, pues porque habían decidido venir hasta aquí, porque, bueno, entre otras cosas, los últimos datos que manejamos es que Euskadi o este lado de la frontera se está consolidando como ruta de llegada o de llegada para cruzar hacia otros lugares, cosa que siempre, históricamente, o al menos las cifras que trabajábamos, que son básicamente un referente de quién cruza la frontera, es los datos que nos daba la policía de readmisiones. No voy a entrar en lo que es una readmisión, pero la frontera, la comisaría de la Junquera siempre era mucho más importante en readmisiones que lo que podía ser Irún, que no se quedaba pequeña, pero siempre estábamos pues, en torno a un tercio, ¿no?
Y en cambio, la gente, pues ahora mismo los datos de policía que estamos barajando, estamos casi a la par. No sé si es porque trabaja más o porque Euskadi se ha consolidado como una segunda vía para cruzar hacia Europa, ¿no? Y en este trabajo de campo que hicimos en la zona de Cataluña, sobre todo en la Junquera, Girona, Figueras, etcétera, y también en la zona de Perpiñán, vimos que no había apenas ni recursos sociales, eran mínimos, ni había unos colectivos, una sociedad civil organizada sí que hay personas individuales, pero nada que ver, por lo menos con lo que se estaban desarrollando en estos últimos 3 años aquí, ¿no? Tanto a nivel social como a nivel institucional se ha consolidado, parece que se está consolidando una serie de dispositivos, de intervenciones que creo que hay que consolidar y expandir, ¿no? Expandir, no sé si cuantitativamente, pero sí cualitativamente, ¿no? En cuanto a categorías de migrantes en tránsito, que ya me he referido antes, porque, por ejemplo, otra de las cuestiones nada fácil de solucionar es qué pasa con los menores, las menores, jóvenes, sobre todo, que quieren migrar, que quieren transitar solas, ¿no? ¿Qué respuesta podemos darle, ¿no? No es nada sencillo, porque hay un marco legal que obliga a una acogida más o menos permanente, no está pensando en acompañamiento al tránsito, no está pensando en acompañamiento a otros lugares de Europa, que puede ser la voluntad tanto de la persona, del joven, como de su familia, y sin embargo que creo que habría que explorar, ¿no? Creo que es importante explorar nuevas medidas para garantizar, en este caso, pues los menores, por ejemplo, Elena Arce, del Defensor del Pueblo, es totalmente contrario a que un menor pueda viajar solo. Y en cierto modo lo comparto, pero ¿qué pasa cuando ese menor quiere, él, su familia, o dónde ponemos la voluntad, ¿no? ¿Quién es la persona autónoma para decidir, ¿no? En otras cosas comparto mucho lo que dice Elena Arce en sus exposiciones y en sus informes, pero bueno, y otro elemento que creo que es importante a tener en cuenta son los espacios de encuentro que se comenta en la pregunta de cooperación público-social, ¿no? Que, bueno, siempre es una utopía, no es nada sencillo porque son dinámicas muy distintas, las dinámicas de la administración siguen unas reglas, mientras que los movimientos sociales tienen otras de tiempos, de representación, etcétera. Soy consciente de aquí se han realizado experiencias interesantes, está el foro, por ejemplo, que lleva muchos años ya de andadura, evidentemente puede ser mejorable, puede haber elementos que sirvan para empoderar a ciertos colectivos. En el caso del tránsito, inmediatamente se creó una mesa interinstitucional. Bueno, yo sí que creo que además se pueden explorar incluso alternativas, ¿no? Espacios de encuentro, de reconocimiento, de entendimiento, bueno, pues con los marcos menos establecidos, menos preestablecidos, con otras dinámicas que puedan ser atractivas no solo para los movimientos sociales, sino también para las personas individuales. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta también, bueno, yo creo que el término que se utiliza hoy en día son las personas racializadas, ¿no? Yo creo que también es un lugar donde deberían estar más visibles y más presentes para no caer en los errores del pasado de, como se decía anteriormente, de hablar del otro. Y finalmente, finalizo mi intervención diciendo que creo que es importante que por lo menos desde la universidad contribuyamos, ¿no? A hacer esos estudios no tanto teóricos, sino, yo eso por lo menos, como he dicho antes, pretendo hacer estudios empíricos, recoger cuál es el pulso en los distintos ámbitos que hemos estudiado y servir de alguna manera como una herramienta social, ¿no? Ahí está Ikuspegi también, que lleva 20 años haciendo estudios en materias de percepciones, población, etcétera. Entonces, pues bueno, entre los que estamos en la universidad trabajando estos temas desde el punto de vista más sociológico, más jurídico e interdisciplinar, pues creo que podemos ser una herramienta interesante para el entendimiento y bueno, pues todo lo que es la acogida digna. Es que ricasco, Iker. Ramón, ha llegado tu turno de los 10 minutos. Con las 2 preguntas, esta pregunta de aprendizajes y, por último, a nivel de conclusiones, de tu experiencia, yo creo que a la gente le gustaría llevarse un mensaje, una idea o algo clave que pueda salir de esta mesa y de esta primera jornada.
10 minutitos. Vale, pues muchas gracias. ¿Qué aprendizajes podemos sacar de otras experiencias de coordinación multinivel y que puedan ser aplicables al contexto de Euskadi, ¿no? Bueno, yo creo que la coordinación multinivel y la gobernanza multinivel es fundamental, ¿no? Cuando hay esa gobernanza y las administraciones nos entendemos, todo funciona mejor. Y además aquí en el País Vasco tenemos ONGs, tenemos administración local, tenemos la Diputación, tenemos el Gobierno vasco, el Estado, la Unión Europea, o sea, imaginaros, y todos hacen cosas, la Unión Europea tiene fondos, o sea, es impresionante el nivel de diferentes administraciones, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahora hablo por Cataluña, en Cataluña ha habido una buena coordinación institucional con el Estado y con la administración local para afrontar la llegada de personas de Ucrania, ¿no? Y eso se ha notado muchísimo, la cosa ha funcionado. Pero esto tiene, a nivel práctico, implicaciones muy importantes. Por ejemplo, mareamos mucho menos a las personas destinatarias de la política, porque estamos coordinados y no sé, esto allí, esto allá. No, que esto es un clásico de las personas que solicitan asilo, refugio, inmigración, etcétera, de marearlos por diferentes puertas, ¿no? Si no estamos coordinados, podamos marear menos a las personas, también a los que trabajamos, a los funcionarios y a los profesionales, tenemos las cosas claras, podemos orientar mucho mejor, etcétera, ¿no? O sea, que tiene efectos prácticos. En cambio, en el año 2016, por ejemplo, cuando había la crisis de Siria, las llegadas de Siria, que en Barcelona, bueno, hubo unas cuantas, etcétera, hubo muy mala coordinación con el Estado, con la comunidad autónoma y con el ayuntamiento. Recordad que la vicepresidenta del Gobierno en aquella época, Soraya Sáenz de Santamaría, le dijo a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, oiga, esto de la acogida es una competencia del Estado. Usted no se meta en acogida, déjelo. ¿Vale? Suerte que la alcaldesa no le hizo caso, porque nos encontramos con miles de personas pues sin capacidad de acogida por parte del dispositivo del Estado, que en Cataluña lo gestiona la Cruz Roja. Bueno, pues el ayuntamiento, ¿qué hizo? Pues pagar pensiones con Cruz Roja, colaborar, nos gastamos millones de euros, pero no podíamos dejar a gente en la calle, ¿no? Si hacíamos caso a la vicepresidenta, pues hubiésemos tenido una crisis allá tremenda, ¿no? O sea, creo que la colaboración interinstitucional y la gobernanza multinivel es clave. Yo creo un buen ejemplo que tuvimos de política muy, muy interesante entre el 2006 y el 2010-2011 fueron los fondos de acogida e integración del Estado. ¿Os acordáis? Aquellos fondos que teníamos que venían de Europa, le llegaban al Ministerio, el Ministerio daba 50% a las comunidades autónomas para temas educativos, el otro 50% a las administraciones locales, repartiendo con unos criterios objetivos. Eso permitió a muchos municipios, digamos, que crear infraestructuras de acogida, con un plazo, y se creó una cultura de acogida en toda España. Además, todos los municipios recibían, muy, muy interesantes. El Ministerio en aquella época hacía seminarios, etcétera, nos encontrábamos los técnicos, se creó una política, yo creo que interesante, ¿no? Pero bueno, vino después la austeridad y se lo cargaron, y en el pacto de gobierno del 2018, que está escrito entre el Partido Socialista y Podemos, está escrito que iban a recuperar los fondos de acogida. Y, oye, esto, bueno, otra vez, ¿no? Pero no se ha ejecutado esto, Y yo creo que ahí, bueno, creo que tendríamos, yo creo, que volver a ese fondo, porque fue una experiencia muy, muy, muy positiva. Después, quiero deciros que cuando políticamente interesa, se encuentran soluciones. Normalmente, no, esto no es posible, es imposible, ¿no? El derecho, las leyes, no sé qué. Cuando interesa políticamente, se encuentran soluciones. Soluciones políticas, político-legales. Por ejemplo, el caso de dar permiso de forma de trabajo y de residencia de forma inmediata a los ucranianos. Bueno, perfecto, fantástico. Y eso nos ha probado que dar papeles ayuda a todo el proceso. Ha sido mucho más fácil trabajar. Y además se pueden mover por Europa legalmente. O sea, no se aplica a Dublín y tal, ¿no? Es decir, bueno, es una prueba que facilitar legalmente el estatus jurídico ayuda. Es verdad que hay gente que necesita ayuda, tal, pero muchísima gente ha sido autónoma, se ha espabilado por su cuenta, ni ha pasado por los dispositivos de acogida, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hay voluntad política se encuentran soluciones. Otro caso, Venezuela, ¿vale? Venezuela tiene un procedimiento jurídico especial para dar papeles, ¿vale?
¿Por qué Venezuela sí y Colombia no? Los que trabajamos en refugios sabemos que hay una demanda de colombianos refugiados, pero impresionante. Casi a nivel, en Barcelona hay años que hay muchos más colombianos que venezolanos solicitando asilo, porque la violencia que hay allí en el país, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, no sé, es una decisión política esto, ¿no? Pero cuando hay interés, se encuentran soluciones, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos que intentar ver que se encuentren soluciones que nos beneficien a todos, a la colectividad, ¿eh? Con esa idea de largo plazo de que van a llegar millones de personas, que en los que llegan, la inmensa mayoría van a quedar